Fernando. Si es que se parte de una falacia, dice, ustedes vinieron a México y saquearon tal. No, es que México es el producto de un proceso histórico. Es como si España dijera, no, Roma llegó a España y nos saquearon ustedes. Oiga, ¿de qué me está hablando? No, si es que España es el producto precisamente de la presencia romana en la península ibérica. Es que no existe España cuando llega a Roma. Es que no existe México cuando llega a España. Esa es la realidad. Y no otra. Entonces, claro, lo que están haciendo es superponer conceptos que son actuales a situaciones de hace 500, 600, 500 años. Es que es absurdo, es que es ridículo, es una patraña histórica con la que efectivamente arrastran a muchos al error, que es de lo que se trata. La guerra de conquista, como perfectamente sabéis, la guerra de conquista de México, por ejemplo, fue una guerra de liberación. La mayor parte de los indios oprimidos por el imperio antropófago mexicano, por el azteca, la mayor parte se pusieron del lado de Cortés, precisamente porque eran los oprimidos. Sin ellos, los aproximadamente 700 hombres españoles que acompañaban a Cortés no hubieran podido conquistar un imperio como el imperio azteca. Es ridículo. La gran labor de Cortés, mucho más que la militar, que no cabe duda de que era un genio militar, pero mucho más que la militar fue la política. Y fue, para empezar, su capacidad de aunar a todos aquellos que eran víctimas de la antropofagia imperial de los aztecas. Esa es la realidad, que hoy se calcula en unos 50.000 sacrificios anuales. No voy a entrar en esas cifras porque realmente dan un poco igual. No se trata de poner un cero más o un cero menos, pero es en lo que hoy estamos. Claro, la cuestión lo ha planteado antes Pilar cuando hablaba de la colonia, ¿no? Si América fue una colonia, todo este tipo de cosas a las que me refería yo también al principio cuando decía que proyectábamos la idea del colonialismo europeo del 19 sobre la América del 16 y que era absurdo. No solamente no es que no fueran colonias, que por supuesto no lo eran, es que el hecho de no ser colonias probablemente fue una de las causas directas de la independencia de América, de los movimientos independentistas, porque a lo largo del siglo XVIII, en el siglo XVIII, la relación cambia un poco con respecto a los siglos anteriores, con el reformismo borbónico, etcétera. Se producen dos hechos fundamentales, en mi opinión. Uno es el choque con los peninsulares por parte de los americanos, porque se produce lo que se llama la segunda conquista de América. Empiezan a ir lo que luego se llamarán los indianos, que son españoles procedentes de otras zonas de la península. Hasta entonces habían ido castellanos, andaluces, extremeños. A partir del siglo XVIII van gallegos, asturianos, cántabros, vascos, y es una presencia española con un perfil distinto, es otro elemento humano. Y se produce un choque con los americanos que, teniendo ya el protagonismo económico, porque lo tenían, en América, sin embargo, no tienen la dirección política. Y lógicamente ese desacompasamiento de una cosa y de la otra pues produce los previsibles choques sociales. Lo que América demanda de forma creciente a lo largo del siglo XVIII es que, puesto que América ya es autosuficiente para esa época, incluso se pagaba su propia defensa. Es decir, si no se produce un movimiento de independencia americano al tiempo de la Guerra de Sucesión, es porque no existía ninguna conciencia al respecto y se sentían absolutamente españoles, pero no es porque no se dieran las circunstancias materiales objetivas, que muchas veces nos centramos solo en eso, sino porque no existía esa conciencia de querer ser independientes. América, digo, lo que fue demandando a lo largo del siglo XVIII fue la presencia de una metrópoli fuerte, de una metrópoli que mantuviese la condición, digamos, propia, a la vez que ellos actuaban como colonias. Y el problema, en cuanto que eran proveedores de materias primas y la metrópoli tenía que ser de productos manufacturados. El problema es que España no tenía, entre otras cosas, ya la capacidad para desempeñar ese papel y las medidas liberalizadoras de la década de los 60 por parte de Carlos III no fueron suficientes, o a lo mejor no fueron en el sentido indicado, vaya usted a saber a estas alturas, para producir esa situación. Entonces, lo que lleva a los grandes intereses americanos a desentenderse de su, digamos, de su causa común con los españoles de Europa es precisamente el que la España peninsular ya no puede jugar ese papel precisamente colonial y van y lo buscan en Gran Bretaña. Claro, es que España nunca había pensado en América como colonia, sino como parte de la propia España y por eso tenía sus propias instituciones. Vuelvo un poco lo del principio a decir que si España no hubiera obrado con la grandeza de ánimo con la que lo hizo, seguramente le habría ido mucho mejor.